A partir de este momento empezamos una serie de programas en el canal CNC Medellín relacionados con el área jurídica. Hoy me encuentro en Guerrero Abogados, una oficina de servicios legales que se encuentra prestando servicios en la ciudad de Medellín, igualmente en diferentes ciudades del país como por ejemplo Bogotá, y en el exterior como Panamá, México, España, Argentina y los Estados Unidos. En este momento me encuentro con la doctora Stephanie Botero, con quien el día de hoy desarrollaremos unas preguntas concernientes a los procesos de divorcio, preguntas que ustedes mismos nos han transmitido por medio del canal CNC Medellín. Doctora Stephanie, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Un saludo a los televidentes. Yo soy la encargada en la oficina de temas de derecho de familia y de derecho civil. Bueno, cuéntenos por favor, ¿en qué consisten los procesos de divorcio? Los procesos de divorcio se tramitan cuando los cónyuges deciden que de mutuo acuerdo o por alguna de las causales que trae el artículo 154 del Código Civil deciden dar por culminado el matrimonio que llevan. O sea que un divorcio es lo mismo que una liquidación de bienes, ¿o es diferente? El tema es que cuando estamos hablando de liquidación de bienes puede que no exista divorcio. Y cuando hay divorcio no necesariamente hay liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, doctora, defínanos por favor a todos los televidentes en qué consiste un divorcio que se puede tramitar por la vía notarial. ¿Es esto lo mismo que un divorcio express y en qué consiste? Sí, claro, es un divorcio express, toda vez de que como se hace por trámite notarial tiene una duración mucho más rápida y expedita que lo que puede ser un divorcio judicial. Esto es, podemos estar hablando de que es un divorcio de mutuo acuerdo y que si no hay hijos y no hay bienes tiene una duración de 1 a 2 semanas. Si estamos hablando de que existen hijos o que hay bienes, en el caso de los hijos se puede demorar 1 mes o mes y medio. En caso de que exista bienes, como hay que declarar ante rentas y registro y hacer las respectivas declaraciones, se puede demorar también el mismo término. En ese caso, cuando estamos hablando de divorcio notarial o divorcio express, cuéntenos cuál es la causal para que se pueda desarrollar la misma. ¿Existe alguna causal específica o simplemente con que las personas se encuentren de acuerdo en desarrollar ese divorcio se puede adelantar? Desde que exista un mutuo acuerdo. El artículo 154 de nuestro Código Civil permite que se desarrolle el divorcio cuando existe un mutuo acuerdo entre las partes. Esto es, como vamos a hacerlo por notaría, la única causal que se puede abarcar en este caso es la de mutuo acuerdo, cuando ambos cónyuges deciden que quieren dar por culminado su relación matrimonial a través de un acuerdo poder que se le otorga al abogado para que realice la solicitud ante el notario. Y entonces, ¿cómo sería por vía judicial, doctora, este procedimiento de divorcio? ¿En qué casos? En el caso de que se quiera hacer por un divorcio judicial, son las otras causales que están consagradas en el artículo 154 de nuestro Código Civil. Entre ellas tenemos las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, la embriaguez habitual o el uso de sustancias alucinógenas sin prescripción médica. En ese caso hay que tramitar el divorcio a través de un abogado y una demanda judicial que sustente a través de pruebas la causal que se está invocando para solicitar al juez el divorcio. Es muy importante lo que la doctora está señalando porque nos está dando luces de cómo se podría entonces entrar a desarrollar el divorcio notarial bajo el modelo del mutuo acuerdo, y cuando no exista entonces dicho acuerdo podemos adelantar el modelo del divorcio judicial, ¿es correcto? Exactamente. Entonces, bajo esa hipótesis, ¿cómo podríamos entonces entrar a probar, digamos, lo que usted nos estaba diciendo o mencionando ahorita a todos los televidentes que se encuentran allá en sus casas tomando apuntes? ¿Cómo podrían ellos entrar a probar de que efectivamente esa persona con la que ellos estaban conviviendo, que fue o es su pareja en ese momento actualmente, de que ellos son infieles? ¿Cómo se podría entrar a probar eso? O que tienen embriaguez habitual, como usted lo mencionaba, una simple cerveza, 2 cervezas a la semana, ¿esto se puede considerar como embriaguez habitual? Listo, partiendo primero de la causal de la infidelidad o de las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, hay algo que tiene que tener muy claro los televidentes, y es que la causal dice que esta causal o esta situación que se presentó no puede haber sido perdonada por uno de los cónyuges. No puede venir a decirnos un cliente que su pareja le ha sido infiel, pero que eso fue hace 2 años y que él lo perdonó y que siguieron conviviendo juntos y que ahora, después de que ya le perdonó esa infidelidad, ahora sí se quiere separar por esa. O sea, la norma no permite que haya dado un perdón por esa causal que se dio. Entonces, digamos que sabe de la infidelidad, no lo ha perdonado, entonces lo que se busca ahí son pruebas. En ese caso, pues pueden ser pruebas testimoniales,
y pueden ser videos, fotografías, grabaciones de lo que se tenga que pueda sustentarle al juez que esa persona, ese cónyuge, le ha sido infiel, lo cual dará que como quede en la sentencia como el cónyuge culpable que dio lugar a la separación, se le otorgue una pensión alimenticia al cónyuge inocente o al cónyuge que no dio lugar a esa causal. En el caso ahora de la embriaguez habitual, hay que tener en cuenta la palabra habitual. La norma no quiere decir que porque se toma una persona una cerveza diaria, quiere decir que es un alcohólico permanente, no. Tiene que ser que la persona tenga una embriaguez de tragos muy constante, alcohólicamente hablando, lo cual pueda dar que esa persona sea un alcohólico que de pronto haya buscado de pronto ayudas a centros de alcohólicos anónimos y que haya recaído, o sea, que se pueda demostrar que la persona a través de testimonios o a través de un dictamen psicológico se logre determinar que esa persona tiene una adicción al alcohol. Correcto, entonces explíquenos por favor entonces cuál sería ese procedimiento. Llegan a la oficina, la contactan a usted y qué tendrían que aportar entonces en ese despacho de abogados para que pueda usted adelantar ese trámite judicial de divorcio. Listo, cuando el cliente viene y nos busca para que nosotros adelantemos su trámite de divorcio, nosotros le comentamos primero las causales que trae la norma para ver en cuál de ellas encaja su caso en particular. No todas las personas es por infidelidad ni por una embriaguez habitual, sino que hay otras causales además. Ya cuando llegamos al punto de que determinamos qué causal, buscamos qué tipo de pruebas son necesarias para sustentar este proceso ante un juez, toda vez que en audiencia pública ante un juez de familia se adelantará el decreto y la práctica de las pruebas. Así que teniendo las pruebas necesarias y la causal que se va a invocar, se necesitará un poder que me otorgará el cónyuge que pretende el divorcio y yo ahí adelantaré la demanda judicial que se radicará ante un juez de familia. Depende del domicilio del demandado. En este caso, digamos que la pareja vivía en Medellín y después el esposo que hizo lugar a la causal se fue a vivir a Envigado. La cónyuge quedó aquí en el domicilio donde vivían. En ese caso se puede demandar aquí en Medellín porque conserva el último domicilio de la pareja. En caso tal de que él se fue para Envigado y ella para Bello, el lugar para demandar será Envigado. Entonces no siempre es en esta zona de Medellín como algunas personas creen, sino que habrá que determinar dónde está cada cónyuge. Doctora, le hago una pregunta. Usted hace un momento nos manifestaba de que cuando se adelantaba un trámite de divorcio por la vía notarial, y cuando habían menores, ese trámite se podría demorar entre un mes y medio, y que cuando no lo habían se podría demorar 1 a 2 semanas. ¿Cuánto se podría demorar el trámite de divorcio por la vía judicial? Es decir, cuando se requieren todo este elemento material probatorio que usted nos está mencionando. Cuando hay que tramitar el divorcio judicial, hay que tener en cuenta que como es un divorcio contencioso, hay que adelantarlo ante un juez y hay que hacer una audiencia, decreto de pruebas, que se dicte sentencia. Habrá de demorarse entre 8 meses, 1 año, año y medio. Todo depende porque en este tipo de trámites hay que hacer unas notificaciones, hay que esperar, los juzgados judiciales suelen ser muy congestionados, que son una de las ventajas que tiene el divorcio notarial, porque como existe mutuo acuerdo, no hay que notificar a nadie, no hay que hacer audiencia, simplemente es acceder a un acuerdo poder y una solicitud que va ante el notario y el notario expide una escritura pública de divorcio inmediatamente. En el caso judicial hay que ir a un procedimiento antes de que se llegue a la sentencia que decreta el divorcio. Correcto, doctora. Entonces le hago otra pregunta y es una pregunta que muy posiblemente los televidentes que en este momento se encuentran en sus hogares anotando y tomando apuntes de todo lo que está diciendo la doctora Stephanie Botero. ¿Es posible entonces que una persona que se encuentre en el exterior, supongamos que se casó aquí en la ciudad de Medellín, y que su pareja actual se encuentra viviendo en la ciudad de Medellín, pero que él se encuentra, por ejemplo, en Londres, ¿es posible tramitar un divorcio por la vía notarial con esta persona si se encuentre fuera del país? Claro que sí, que se puede adelantar. La persona que se encuentra en Londres y que de pronto nos contacta a nosotros le haremos llegar un acuerdo poder, donde se dejará plasmado que las partes desean terminar el vínculo del matrimonio que tienen y ese documento se envía para que la persona en el extranjero lo imprima, lo firme y lo autentique ante un consulado, que el consulado es como las notarías, pero en el exterior. Con ese documento ya firmado y en físico nos lo tiene que remitir a nosotros para que el cónyuge que se encuentra acá en la ciudad también lo firme, lo autentique en una notaría y nosotros ya poder adelantar el trámite del divorcio. Bueno, entonces ya nos queda muy claro de cómo se podría adelantar ese trámite
de los términos que se podrían adelantar este proceso, ya sea por la vía judicial o por la vía notarial, pero hablemos de costos, cuánto puede valer un divorcio notarial, cuánto puede valer ese trámite y cuánto puede valer un divorcio judicial, o de qué depende. Nosotros acá en Guerrero Abogados tenemos ciertas tarifas dependiendo de cada caso en concreto. Si estamos hablando de un divorcio notarial en el que no hay hijos ni no hay bienes, nosotros tenemos una tarifa de 800 a 850.000 pesos. Pero cuando existen bienes, ya las tarifas suelen cambiar dependiendo de los bienes que tiene cada cónyuge. ¿Por qué? Nosotros asumimos en el primer caso los 850.000 con trámites notariales. En el segundo caso depende de los bienes que se pretenden entrar a liquidar, porque dependiendo de cada bien hay que pagar un porcentaje en notaría, otro porcentaje en rentas y otro porcentaje en registro. Hay que tener en cuenta que el valor que se tiene en cuenta para este tipo de casos es el valor comercial del bien inmueble. Así que dependiendo de cada caso en concreto, cuando se va a liquidar la sociedad conyugal, hay que determinar el valor de los bienes a liquidar. Entonces nos queda plenamente claro de que el valor de su divorcio, el trámite de su divorcio, sea por la vía notarial o judicial, dependerá también de los bienes que hayan que entrar entonces a liquidar en dicho proceso. Hemos hablado entonces, doctora, del trámite de divorcio notarial, del trámite de divorcio judicial, cómo es el procedimiento, qué puede estar valiendo y cuánto puede ser el tiempo. Hablemos, doctora, algo que me parece muy importante y que a los televidentes seguramente también les parece muy importante, muy relevante, que es qué sucede o cómo se regula en el trámite de divorcio cuando existen hijos menores fruto de esa unión, sea civil o religiosa, obviamente la unión. Claro, no importa el tipo de unión que se haya hecho, si fuera civil o religiosa, todos lo comprende el mismo matrimonio. Entonces, cuando ya se pretende el divorcio, en el caso de un matrimonio civil, o la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, cuando fue un matrimonio, o sea, ante la religión católica u otra religión reconocida por la República de Colombia, hay que tener en cuenta que en el acuerdo poder que se firma, cuando es un trámite notarial, hay que especificar los temas de custodia, cuidados personales y regulación de visitas de los hijos menores fruto de esa unión. ¿Qué quiere esto decir? Nosotros nos sentamos con los cónyuges que pretenden el divorcio de mutuo acuerdo y pactamos con ellos en qué padre va a vivir con ese hijo, cómo va a ser el tema de los alimentos del padre que no va a vivir con el menor, el dinero a asumir, el tema de la salud, de la educación, del vestuario de ese menor. Alimentos no solamente comprende lo que el hijo consume diariamente como se entendería el alimento biológico, físico, sino que también hay que tener en cuenta que el hijo tiene gastos de colegio, gastos de salud, de lo que no cubra el POS. Entonces todo ese tipo de cosas se regulan. Y además de eso, la reglamentación de las visitas para el padre que no va a gozar de la custodia del menor. Entonces se regula que si lo va a visitar diario, semanal, con quién va a pasar las vacaciones, todo esto de manera muy clara y específica, toda vez que esa solicitud que el abogado tramita ante el notario se le envía al ICBF para que un defensor de familia avale ese acuerdo. Claro. Doctora, coméntenos por favor, digamos desde el punto de vista legal, si existe o no existe un porcentaje, una tarifa que tengan que establecer los padres o las madres para con sus hijos en cuanto a la tasa de alimentación. En este caso, ¿existe alguna tarifa? Por ejemplo, en un divorcio notarial, ¿existe algún valor o un porcentaje que tenga que darle el padre frente a alimentos a su hijo? No, realmente ahorita en la regulación de Colombia no existe un monto que diga cuánto es el valor que debe de dar uno de los padres. Lo que se trata de tener en cuenta es lo que necesita el alimentado, esto es el menor, y cuánta es la capacidad económica del padre al que se le van a regular los alimentos. Toda vez que no es lo mismo regular alimentos para un menor de 3 años que lo mismo que regular alimentos para un menor de 15 años que ya se encuentra en el bachillerato, que tiene otro tipo de gastos que el que está en guardería. Entonces, ese tipo de cosas se tienen en cuenta, pero como estamos hablando de un mutuo acuerdo, son las partes las que llegan al valor que se va a determinar para cada caso en concreto. Detrás de cámara hablábamos hace un momento de la situación de cuando se podía desarrollar el divorcio y que una de las partes, o sea el hombre o sea la mujer, estaban prontos a pensionarse. Coméntenos, doctora, qué sucede en caso tal de que la persona efectivamente desarrolle el divorcio y la liquidación de esa sociedad conyugal y esta persona se pensione posteriormente a esa liquidación. ¿La pareja de la que se separó tendrá algún derecho a pensionar, a una pensión en caso tal de que esa persona fallezca o no? En el caso de que se adelante el divorcio y la respectiva liquidación de la sociedad conyugal,
hagamos de cuenta que la unión desapareció, por lo que no hay lugar a que el cónyuge que se pensionó y en caso tal de que después fallezca, haya lugar a una pensión sustitutiva para el cónyuge sobreviviente. ¿Por qué? Porque ese cónyuge sobreviviente ya no existe. Caso contrario es que la persona que quiera adelantar el trámite de la liquidación de la sociedad conyugal. Digamos que en ese caso, o la separación de bienes es liquidar la sociedad que se creó a través de la unión del matrimonio y que den por separado el patrimonio, esto es, que cada cónyuge quede con los bienes en cabeza de su propio patrimonio. En ese caso, como el matrimonio sigue vigente, hay lugar al tema de la pensión, toda vez que siguen siendo cónyuges. Cuando, por ejemplo, hay un divorcio por la vía notarial, que nos estabas comentando de que se adelanta una solicitud al notario, y supongamos que en este caso existen hijos menores, ese acuerdo que nos mencionabas en cuanto a los alimentos del menor, en cuanto a las visitas, ese acuerdo, ¿quién lo revisa? ¿Lo revisa el notario o eso va a algún ente del Estado? Cuando se firma el acuerdo poder con la solicitud que remitimos nosotros como abogados y la notaría lo remite al ICBF, quien da el aval de eso es un defensor de familia. Ese defensor de familia le hace un comunicado al notario para decir que avala ese acuerdo para que así el notario pueda dar pie a la escritura pública. Hay que tener en cuenta que ese trámite entre la notaría y el ICBF para que el ICBF conteste tiene una duración de 15 días hábiles. Caso contrario, que no habrá lugar a que pueda darse la contestación antes, pero sí en caso tal de que pasados los 15 días no se dé, se podrá solicitar un requerimiento y en caso contrario que no se responda al requerimiento, el notario tiene el aval de hacer la escritura pública y de enviarle una copia al ICBF para que sepa que ya se adelantó el trámite del divorcio. Doctora, es usted muy gentil por concedernos este espacio en el canal CNC Medellín. Coméntenos por favor dónde pueden contactar la oficina o cómo pueden contactarlos a ustedes para, digamos, todo este tipo de procesos legales. Nosotros nos encontramos ubicados en la ciudad de Medellín con sede física, lo mismo que en la Dorada Caldas y en Bogotá. Aquí en Medellín estamos ubicados en la carrera 46, número 49A27, edificio Don Gaspar de Rodas, oficina 405. De igual manera encuentran nuestros datos en nuestra página web www.guerreroabogados.com.co. ¿Algún teléfono de contacto o simplemente por Facebook, Twitter? Nosotros tenemos acceso desde la página web para que nos escriban a WhatsApp directamente todas sus dudas o separen con nosotros una consulta. Además tenemos páginas web de Facebook, Instagram, Twitter y una página de YouTube donde damos semanalmente videos con tips jurídicos para todos ustedes. Muy importante lo que acaba de decir la doctora Stephanie. A ustedes, nuestros televidentes, le agradecemos por el espacio y la oportunidad que nos han dado. Estaremos constantemente aquí en Canal CNC Medellín señalando y manifestando y haciendo entrevistas precisamente de todo lo que tiene que ver con la parte jurídica o la parte legal de los ciudadanos, puesto que esto es muy importante para no solamente para solucionar problemas, sino también adicionalmente para poderlos prevenir, que creo que lo más importante también es prevenir, no solamente entrar a reparar o solucionar cuando ya el problema está hecho. Desde ese punto de vista, doctora, manifiéstenos, ¿usted qué considera que es mejor, prevenir o entrar a solucionar el problema? ¿Qué puede ser más económico para la persona? ¿Entrar ya a solucionar el problema cuando ya existen unas consecuencias legales o sale mucho más económico entrar a prevenir, digamos, futuros inconvenientes legales? Lo que pasa es que aquí en Colombia se ha dado la postura de que las personas solucionan o buscan los abogados cuando el problema ya está. Toda vez de que adquieren contratos, firman letras, pagarés, sin antes asesorarse de un abogado de qué deudas o qué obligaciones están adquiriendo. Entonces es muy difícil cuando ya el problema está porque los costos de asesoría aumentan, porque puede que ya se hayan generado perjuicios y los costos van en aumento. Si generamos una política de prevención, o sea, que las personas antes de firmar un contrato se asesoren de un abogado, todo puede salir muchísimo más económico. Así que aquí en Guerrero Abogado le estamos apostando a la prevención. Doctora, y la última pregunta antes de que despidamos este programa. Cuéntenos, esta oficina, ¿qué otros servicios presta? Ya vemos que claramente usted es la encargada del área de familia de la oficina, pero ¿qué otros servicios presta esta oficina? ¿En qué otras áreas del derecho pueden encontrar los televidentes asistencia legal? Nosotros ofrecemos, además de los servicios de civil, familia, tenemos el derecho penal,
derecho de tránsito, derecho laboral, comercial, societario, y además de eso contamos con contadores y colaboradores que nos ayudan en las demás ramas que complementan el derecho. Dado lo anterior, vemos una oficina bastante integral en la prestación de servicios tanto jurídicos como contables y tributarios. Los invitamos a seguir viendo este programa, su programa, en el cual ustedes podrán encontrar actualidad y temas de actualidad jurídica. Que esté muy bien.